Muchas gracias. Buenas tardes. Como ustedes ya vieron, se llevó a cabo esta sesión preparatoria como lo marca la ley y también como lo marca la ley. Hubo una propuesta por el grupo parlamentario de mayor tamaño en orden decreciente, en este caso Acción Nacional, pero en la votación no alcanzó las 2/3 partes también como se establece en la ley. Entonces rechazamos que Morena esté violando la ley, porque tal como se señala en el artículo 17, Acción Nacional tuvo la oportunidad de proponer la presidencia de la mesa directiva, pero como dice la ley, no cumplió las 2/3 partes. Entonces, estamos haciendo lo que dijimos siempre, vamos a respetar la ley. A partir del resultado de esta votación, vamos a tener una reunión en la Junta de Coordinación Política para explorar las opciones que tenemos para la elección de una nueva mesa directiva, dado que la opción que presentó Acción Nacional pues no tuvo el consenso, no tuvo las 2/3 partes que señala la ley. Entonces no se está violando absolutamente nada, se está cumpliendo puntualmente lo que dice la ley. Lo que vamos a buscar ahora, cuál es la salida, cuál es el acuerdo para poder tener la elección de una nueva mesa directiva. Hola, buenas tardes a todas las diputadas y a los diputados. Mario, preguntarte si, por ejemplo, si ya sabían de que que se iba a imponer lo que dice la ley en su artículo 17, fracción séptima, qué caso tenía que hace un año pues hicieran un acuerdo con las fracciones políticas de que la mesa se rotaría de acuerdo en forma descendente, si finalmente iban a llegar a esto, ¿no? Ya sabemos que los votos no le iban a favorecer, entonces ¿para qué prolongar esta situación de ingobernabilidad, como decía hace unos días el coordinador de los panistas, Juan Carlos Romero Hicks, si pues la ley está clara, ¿no? Y ustedes ya sabían lo que iban a hacer. ¿Cuál es el motivo para que generen esta situación? Pues yo no he observado ninguna ingobernabilidad y la verdad es que hace un año pues no sabíamos qué iba a pasar. El día de hoy no tenemos bolita mágica, entonces se está respetando lo que dice la ley. Acción Nacional pudo proponer, pero también la ley dice que debe ser aprobado por 2/3 partes y pues no tuvo los votos para ello. Sí, buenas tardes, diputado Delgado. Esto no augura un inicio de legislatura de revanchismo político, es decir, hay muchas cosas que procesar y aprobar en el Congreso como para que este incumplimiento político de un acuerdo que se tenía, aunque se respete formalmente la ley, no augura que sea un inicio de una legislatura muy confrontada con la oposición. No, nosotros siempre hemos mantenido la política de diálogo y así vamos a seguir. Ahora mismo vamos a una reunión a la Junta de Coordinación Política para explorar las salidas. Lo que sí les adelanto es que Morena nunca va a actuar de manera ilegal, siempre vamos a ser respetuosos de la ley y vamos a encontrar una salida apegada a derecho. Buenas tardes, diputados, diputado Delgado, diputadas, buenas tardes a todos. Acá estoy. Yo quiero preguntarle, diputado Delgado, si nos puede decir nada más usted si hay un acuerdo aquí en la Cámara, como lo anunciaron senadores del PAN y también en el Senado, que el senador Ricardo Monreal habría comprometido con ustedes que pues cómo se resolvería la mesa directiva. Aquí nada más quisiera saber si hay algún acuerdo en el que usted haya participado, tenga conocimiento de lo que se anunció en el PAN y en el que estaría involucrado el senador Monreal, por favor. Nosotros nunca hemos aceptado ni aceptaríamos ninguna intervención ajena a esta Cámara. El respeto a la Cámara ajena es la paz. Gracias.
Está bien, Mario. Bien, bien.